Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí ya están casi todos los de mi grupo, las de grupo uno. También veo muchos de grupo 2. Súper. Disculpen primero que todo por la tardanza, que teníamos un problemita con el home. Mm, Listo. Les voy a compartir el formulario de asistencia. Recuerden llenarlo, porfa, que es importante para los profes que vean quiénes son los que están asistiendo a los talleres. Y mientras todos llenan el formulario, quiero preguntarles cómo se sienten respecto a la herramienta Visario. O sea, la profe Luz Viviana me comentó que ya algunos han manejado la herramienta, entonces quisiera tener esto en cuenta para saber si lo explico desde cero, desde lo básico, o si de una vez tomamos los componentes, le damos una repasada a los componentes y vamos a ejercicios prácticos. Sara, yo creería que levanten manitos los que no saben nada de Visagi y así damos una miradita de qué tantos saben y no saben. Listo. Los que están levantando la manito no han tenido ningún acercamiento con Visagi, entonces por aquí veo 5 manos levantadas, 6, 7, muchos otros como que sí. De 24 veo, o de 23, 20, 22, porque ni Saray ni yo, eh, como la tercera parte, como la tercera parte no saben, yo creo que toca hablar desde cero. Listo, perfecto. Voy a tomarlo desde cero. Igualmente, es algo práctico, o sea, es fácil de utilizar. Y ya de ahí pasamos, listo, creo que ahí ya se ve todo. Listo. Entonces, Visage, primero que todo, es un modelado de procesos BPMN. Es, esta herramienta básicamente nos va a permitir modelar procesos y hacer diagramación. Entonces, primero les voy a hablar sobre la definición del concepto de BPMN, después sobre la notación que utiliza particularmente Visage y después el diagrama. Eh, sí. Entonces, ¿qué es BPMN y en qué consiste? BPMN viene de las siglas Business Process Model and Notation, o sea, modelado del proceso de negocio como un modelado de notación de un proceso de negocio.
Es una notación gráfica estandarizada, diseñada para representar la secuencia de actividades que conforman los procesos de negocio de una organización y los mensajes que fluyen entre los participantes y cada una de las actividades. ¿Cómo así? En- Hace un tiempo, en la historia pues, de la diagramación, creo que fue la empresa IBM la que se encargó de subir este modelado de procesos y fue tan práctico para todos. Sí, Douglas, ¿no me escuchas? Sí, sí se escucha. De pronto Douglas es el que tiene mal. Douglas se podría salir y volver a ingresar. Cuando él ingresa, le pregunta a uno si se va a conectar como al audio compartido y hay que decirle que sí. Listo. Como les venía comentando, este modelado fue tan fácil de inferir, tanto para las personas que trabajan con tecnologías como para las personas que no, que ya es un estándar que puede servir para toda la empresa en general y que vean cuál es el proceso de información o el proceso del trabajo que se lleva paso a paso en la empresa. Entonces, este modelado se divide por actividades, por tareas y de alguna manera se muestra el flujo de trabajo que se lleva a cabo en la empresa día a día, los mensajes que fluyen, la información, los roles, desde el modelado, desde la diagramación, es que se le da estructura a todo, a la tecnología y al movimiento en general, pues de toda esta información. ¿Para qué se usa BPMN? ¿Cuáles son las ventajas y por qué es importante modelar con BPMN? Básicamente es un estándar internacional de modelo de procesos y está aceptado por la comunidad. O sea, ya es algo que se maneja acá en Colombia y en todo el mundo. Esta diagramación es aceptada pues en cualquier empresa y creo que esto es necesario. Es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. O sea, indefinidamente, si se usa front, back, las herramientas que se usen para las tecnologías, el BPMN muestra qué va por detrás de ellos, de los lenguajes. Es como algo más general, algo que se le muestra tanto al dueño del proyecto como a las personas que van a trabajar en él o las personas que están invirtiendo en él. O sea, no es necesario conocer las tecnologías que hay de trasfondo. Crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de negocio y la implementación de estos. O sea, acá se ve todo, desde lo general, desde qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, el paso a paso. Y por último, permite modelar los procesos de una manera unificada, estandarizada, facilitando su entendimiento a todas las personas de una organización. O sea, este modelado sirve para que cada persona sepa qué hacer, qué rol tener y cómo es que funcionan las cosas. Es como darles un manual a cada persona sobre qué es lo que se hace, cuál es el principio y desde el principio mostrarle todo el proceso hasta el final. Básicamente es eso, o sea, algo que se maneja a nivel organizacional de la empresa. Listo. Entonces ya nos vamos directamente con la herramienta que es Visage y voy a explicarles como componente a componente qué es lo que normalmente se suele usar. Primero empezamos con las actividades. ¿Qué son las actividades? Estas van a representar trabajos o tareas que se llevan a cabo por cada miembro de la organización. Se pueden ejecutar de manera manual o automática. O sea, lo puede hacer una persona o
misma de la organización o la puede hacer un cliente. Y pueden ser atómicas o no atómicas, como así. O sea, pueden ser actividades grandes, a gran escala, como por ejemplo llevándolo a esta parte de organización, puede ser como una ética, puede ser un sprint, y las no atómicas serían como algo más regular. Las actividades se clasifican en tareas y subprocesos. Mm, Siento que lo más importante de las actividades que vamos a utilizar en un modelado simple o básico es la tarea. Una tarea es una actividad que se pone en el flujo del proceso. Esta se utiliza cuando no se puede desglosar más. O sea, por ejemplo, necesitamos hacer un login de usuario, pero ese login tiene una vista, tiene una base de datos, tiene una recolección de procesos, o sea, lo que le manda, lo que él recibe. Entonces, esto no puede ser considerado como una tarea porque es algo muy grande. Una tarea en ese proceso de login, por ejemplo, sería hacer frontend de la vista de usuario. Y esa es una tarea. Entonces, la anotación sería este rectangulito y acá va la palabra task, que quiere decir tarea. Nosotros en esa palabra tarea vamos a poner de una manera muy concisa cuál es la tarea. Se pone el verbo y en presente. Entonces, la tarea para ese ejemplo que les dije sería hacer vista frontend, login usuario. Ya. O sea, sin descripciones, y si tiene que ser como el verbo y ya, conciso. Listo. Por otro lado, tenemos las compuertas. Estas se utilizan para controlar la divergencia y convergencia de flujos de secuencia. ¿Cómo así? Una divergencia es cuando a partir de esa compuerta salen procesos distintos. Eso es la divergencia. La convergencia es cuando vienen esos flujos y se juntan. ¿Para qué se usan las compuertas? Para separar el proceso. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el proceso un condicional, como, ay, si esta persona pide un préstamo, entonces sale un proceso de solicitud. Si no lo pide, entonces hace un pago directo. Por ejemplo, ahí ya saldría una compuerta. La divergencia sería eso, los dos procesos distintos que pueden salir a partir de tomar una decisión. Estas determinan ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y uniones en el proceso. El término compuerta implica que hay un mecanismo que permite o limita el paso a través de la misma. Lo va a llevar un poquito más contextualizado. Por ejemplo, acá hay 5 compuertas. Entonces, en cada una de estas compuertas nos dicen para qué se usa cada una. La que más usamos normalmente es esta primerita, una compuerta exclusiva simple. ¿Qué es lo que nos dice? En la divergencia, o sea, cuando se separan los procesos a partir de esta compuerta, se crean caminos alternativos dentro del proceso, pero solo uno se selecciona. O sea, va a pasar algo, voy a tomar una decisión. Y a partir de esa decisión, o pasa una cosa o pasa la otra. Ahí es cuando debemos usar esta compuerta exclusiva, porque los procesos que salen a partir de ella se excluyen entre sí, no funcionan a la misma vez, sino que se decide un camino o el otro. De convergencia se utiliza para unir caminos alternativos. O sea, una vez que nosotros completemos ambos procesos, se debe volver a unir por medio de esa misma compuerta. Esta compuerta, por ejemplo, basada por eventos, eh, se divide por eventos que van a pasar. Un evento
Más o menos es como un proceso que depende de un tiempo. O sea, por ejemplo, un préstamo. Cuando yo voy a hacer un préstamo, pues yo tengo un tiempo que hay de por medio, un tiempo en el que yo dije, no, yo voy a pagar en 30 días. Entonces ya ahí, a partir de eso, hay un evento o que el sistema le va a mandar una notificación. Eso sería otro evento. O sea, son acciones que dependen de un tiempo. Entonces, cuando esos procesos dependen de algún tiempo o de alguna notificación, vamos a relacionarlo con eventos. Por otro lado, está la compuerta paralela. Para divertir es que se crean caminos sin evaluar condición alguna. O sea, que nosotros dentro de esta compuerta no vamos a decir, ve, si pasa esto, o si pasa lo otro, entonces se va por el otro camino. No, sino que básicamente acá se crean esos caminos alternos, pero no va a haber una condición de la cual salen ellos. Por ejemplo, eh, yo voy a ir a la empresa y voy a inscribirme como un cliente. Entonces, a partir de esa compuerta paralela, salen varios procesos. El primero que puede salir es que yo mande una solicitud de ingresar a la empresa. Y por otro lado, mientras yo estoy mandando esa solicitud, el sistema está, está evaluando mis datos. O puede ser que otra persona esté haciéndome una entrevista mientras yo estoy haciendo esa solicitud. Entonces, no dependo de ninguna situación o de que pase algo para que vayan varios procesos a la misma vez en ese proceso mío, sino que simplemente a partir de un punto salen varios procesos y todos esos procesos están pasando a la misma vez. Entonces, ahí ya estamos viendo que hay dos diferencias. En la exclusiva es cuando hay como un if, como un condicional, y de ahí salen los procesos que se excluyen entre ellos. Mientras que acá no hay ningún condicional y los procesos que salen de esta compuerta van de la mano. O sea, están trabajando el uno con el otro, todos a la vez. Esta compuerta compleja se usa para puntos de decisión complejos en los procesos. Se utilizan expresiones. Y listo. Dice que de convergencia pasa al siguiente punto cuando la condición del negocio se cumple. Entonces, creo que esta pues, compuerta compleja va más por las reglas del negocio. Por ejemplo, tú no puedes aceptar una solicitud de un usuario hasta que haya pasado toda la documentación. Entonces, ahí creo que ya iría una convergencia, una compuerta compleja, porque va más allá del proceso normal que puede haber en las solicitudes. Por último, está esta compuerta inclusiva, que representa un punto de ramificación donde las alternativas se basan en expresiones condicionales. La evaluación verdadera no excluye la evaluación de las demás condiciones. Todas las evaluaciones serán atravesadas por un toque. ¿Cómo así? Básicamente es, hay una condición, pero esta condición va a tomar dos caminos, un sí y un no. O sea, la pregunta debe ir con esas dos respuestas. Si pasa esto, entonces se hace este proceso. Si no pasa esto, entonces se hace otro proceso. Ahorita,
puede que sea muy engorrosa esta parte, pero ahorita vamos a ver un ejemplo que nos va a dejar un poquito más claro cada componente. En esta parte más simple de los eventos es simplemente algo que afecta el flujo y genera un resultado. Entonces, hay tres tipos de eventos. El evento de inicio simple es para indicar cuándo inicia el proceso. O sea, nosotros siempre que vamos a empezar a hablar sobre el proceso, siempre debemos utilizar este evento de inicio, porque a partir de ahí es que sale todo el proceso del sistema, todo el flujo del sistema. La finalización simple es cuando termina el proceso de una manera normal. O sea, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ya se hizo el despacho de carros, de comida, ya pasó todo, listo, se finaliza. O sea, siempre sí o sí va a haber el de inicio y el de fin. Pero hay dos tipos de fin. Está este fin que es el normal y está otro tipo de fin que es finalización terminal. Esto es cuando finalizan tanto el proceso como todas las actividades de forma inmediata. O sea, cuando en medio del camino pasa algún error, alguna interrupción y el sistema o el proceso en general en la empresa dice como, stop, pasó algo ahí y hay que interrumpirlo inmediatamente. Por ejemplo, yo quiero eliminar mi cuenta, quiero borrar mi cuenta, quiero, no sé, sí, por ejemplo, esos dos serían como, bueno, yo de ahí yo ya no puedo hacer más nada, quiero hacer eso inmediatamente, listo. Se hace ese proceso para eliminar la cuenta y ahí termina abruptamente el flujo. Por otra parte, nosotros tenemos unos carriles o swim lanes donde vamos a poner toda la información del proceso. Entonces, tenemos un contenedor o pool que es donde tenemos los procesos simples, o sea, donde vamos a tener las secuencias de las actividades. Este proceso está contenido dentro del pool, el proceso completo, y por lo menos debe existir al menos un pool. Esto es lo primero que nosotros vamos a usar para abrir el proceso, porque a partir de ahí es que se va a crear todo. Ahora tenemos otro carril que se llama lane y es una subpartición dentro del proceso. Los lanes se usan para diferenciar roles internos, posiciones, departamentos, etc. Entonces, nosotros acá ya tenemos un pool completo, un pool de un proceso normal, pero lo ideal en una empresa es que hayan varios roles, varios sectores de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ah, no, pues yo quiero dividir esto según los roles. Por ejemplo, hay un rol de un administrador, hay otro rol de secretaría, otro rol de oficina, y vamos dividiéndose por roles. Entonces, cada rol que hace cosas distintas, que se encarga de cosas distintas en el proceso, se va a dividir por estos carriles. Cada carril va a ser específico para un rol o para un departamento o posición. También tenemos unas fases. Es una subpartición dentro del proceso y puede indicar diferentes etapas durante el mismo. O sea, básicamente es lo mismo que el carril, solo que esta subpartición de carril es para las posiciones de la empresa, para los roles de la empresa. Y estos de fases es para dividir el proceso en pequeñas actividades. ¿Cómo así? No, digamos que el ejemplo em, de aceptar un usuario. Listo. Entonces, esa actividad se divide en varias etapas. Primero que está el registro. Listo, esa sería una fase. Después, aceptación del registro. Esa sería otra fase. Exacto, fases o etapas. Entonces ahí se va dividiendo el proceso
como en cada etapa que va a haber, para que nos enfoquemos como punto a punto lo que se debe tomar en esa historia, en ese proceso en general, que en realidad pues son procesos grandes. Entonces, desde ese principio de dividir y vencerás, eso también se ve acá en la diagramación. Mientras más conciso y más dividido sea todo parte por parte, creo que va a ser más claro para cada usuario qué es lo que debe hacer exactamente y en qué momento del proceso se debe hacer exactamente. Tenemos los conectores que son utilizados para mostrar el orden en que se llevan a cabo los flujos dentro del proceso. La notación es una flechita. Básicamente se usan estos conectores de izquierda a derecha. Ya, o sea, el proceso siempre va a empezar por acá a la izquierda con el inicio del proceso, que es la bolita verde que les venía mostrando ahorita. Y esta flechita siempre va a indicar qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, la tarea que sigue, y ese conector va a ser esa flechita. Siempre se lee de izquierda a derecha. Sí. Esa era la parte de los componentes. Ahora les voy a mostrar, como para que quede bien claro primero esta teoría, un, un esquema, de una simulación práctica profesional. A partir de eso, les voy a mostrar cómo se construyó el mapa. Y a partir de aquí ya vamos a hacer una actividad en la que cada equipo o cada persona piense en lo que estamos construyendo con Uber y empecemos a practicar. Entonces tenemos esta actividad de simulación práctica. Nos dicen, el proceso de inscripción y seguimiento inicia cuando el estudiante decide registrar la inscripción. Entonces acá ya tenemos un estudiante. Eso ya sería un primer rol. Entonces ya tenemos el primer carril de qué es lo que va a hacer el estudiante. Listo. El estudiante en cualquier momento puede interrumpir el proceso cancelando las prácticas, las cuales deben ser notificadas por el director. Este también se encarga, listo. Entonces, el director va a hacer otro rol. Él va a hacer otra cosa. Entonces, lo ubicamos en este otro carril de director. Este también se encarga de analizar la inscripción. Si se rechaza o aprueba, se debe notificar. Si es rechazado, termina el proceso. Si es aprobado, el estudiante debe elaborar el plan de práctica. El tutor a cargo debe revisarlo. Si el plan no está bien, el director es quien se encarga de notificar las sugerencias, las cuales deben ser implementadas en el plan. Si el plan está bien, el tutor es quien debe notificar la aprobación y el estudiante entrará en un subproceso paralelo de seguimiento. Entonces, esta parte del tutor no se tomó en cuenta. Sin embargo, por acá, cuando leemos esto, el director hace el registro del tribunal. Entonces, esta es la otra entidad que vamos a dividir en estos procesos. Acá ya tenemos entonces estudiante, director y tribunal, que serían los carriles. Ahora vamos a identificar cómo se divide este proceso en general. Entonces, dice proceso de inscripción, ¿listo? Entonces acá ya tenemos un proceso que es de inscripción. Entonces acá, inscripción o seguimiento van a ser una fase. ¿Listo? Listo, por acá están hablando de todo ese proceso de inscripción y de seguimiento.
Listo. Y por acá este segundo párrafo dice, continuamos con el proceso de aprobación. Entonces ya sabemos que eso es algo distinto a la inscripción, que es otra fase del proceso. Entonces acá ya dividimos todas esas actividades en otra fase. Y la otra fase se va a llamar aprobación. Listo. Ahí ya identificamos tanto los roles que se van a tener en cuenta como las dos fases. Entonces acá el proceso de aprobación ya va a ser otra fase. Listo. Entonces ahora sí, empecemos. Este botoncito verde, esa bolita verde, es para empezar el proceso. Entonces, el estudiante dice que el estudiante es el que empieza. A partir del estudiante siempre empieza el proceso. Y dice, debe registrar la inscripción. Esa es la primera tarea. Registrar la inscripción porque no nos dicen qué debe hacer en ese registro. Entonces, simplemente se toma como una tarea. Listo. A partir de eso nos dicen que en cualquier momento puede interrumpir el proceso cancelando las prácticas. ¿Cómo así? O sea, que si se puede interrumpir el proceso, no va a haber una finalización del proceso normal, sino que no va a ser de interrupción. Entonces, ya sabemos que implícitamente está esta bolita que es como roja por dentro también, que implica interrupción. Entonces, un estudiante dice, y acá no va a haber ningún condicional, sino que él en cualquier momento puede decir, yo quiero seguir con mi inscripción o yo quiero cancelarla. Listo. Entonces sale esta compuerta que es como exclusivo y acá sale este evento que es cancelar las prácticas. Entonces sale esta tarea que es notificar la cancelación que salen a partir de acá. En estas cositas de las tareas aparecen varios tipos de tareas. Entonces, está una tarea que es como nula, que es la de registrar inscripción. Pero también podemos hacer tareas del usuario, tareas de servicio, tareas de recibir algún mensaje o de enviar algún mensaje. Entonces acá básicamente lo que se infiere es que se utiliza una tarea de enviar y sería notificar la cancelación. Listo. Por otro lado, se tiene otro proceso que es de analizar la inscripción. Dice, si es aprobado el estudiante, bueno, dice, este también se encarga de analizar la inscripción, el director. Entonces, por eso pasa de esta compuerta, se va de estudiante a director, porque ya el director es el que se va a encargar de notificarle que se le cancelaron las prácticas o de analizar esa inscripción. Si, si es aprobado, el estudiante debe elaborar el plan de práctica. Entonces, ya estamos viendo que hay un condicional. Si pasa esto o si no pasa esto. Entonces, el resultado del análisis condicional. Si es aprobado, se le notifica la asignación. Si es rechazado, se le notifica el rechazo, que es lo que está diciendo acá. Y, listo. Si el plan está bien, el tutor es quien debe notificar la aprobación y el estudiante entrará en un subproceso paralelo de seguimiento. Dice que si es aprobado, el estudiante debe elaborar las prácticas. Lo dice acá. Si es aprobado, el estudiante debe elaborar el plan de práctica. Entonces, tenemos acá la compuerta de si pasa esto o si no pasa esto. Entonces, si es aprobado, se le notifica la asignación.
Y pasamos a el cuadrante de estudiante, donde él debe elaborar el plan de práctica. Si el plan no está bien, el director es quien se encarga de notificar las sugerencias, las cuales deben ser implementadas en el plan. Entonces, por acá ya estamos. Elabora el plan de práctica. Y bueno, pero esto ya hace parte como del tribunal, ¿cierto? Entonces, sí. Entonces, en el proceso de aprobación, se registra el informe final realizado por el estudiante. Entonces, el director hace el registro del tribunal, donde revisan las prácticas. Y el tribunal registra la resolución de la revisión. Si la resolución no está bien, el estudiante debe aplicar la sugerencia. Entonces acá ya se pregunta, ¿el plan está bien? Sí. Si el plan no está bien, se deben notificar las sugerencias para que vuelva a hacer un registro de la resolución de la revisión. Entonces se notifican las sugerencias y volvemos a un ciclo donde el estudiante debe volver a elaborar el plan de práctica y vuelve a pasar el proceso. Vuelven a revisarlo. Y se puede ir en un ciclo hasta que se salga de ahí. Entonces, si el plan está bien, si la resolución está bien, el tribunal ingresa la evaluación del trabajo escrito. Entonces acá notifican la aprobación del plan. Después ingresa la evaluación de defensa. Entonces acá empieza el proceso de seguimiento. Y ya pasamos a la etapa de la aprobación. Entonces, dice que ingresa la evaluación de defensa. Y, a ver. Bueno, listo. Entonces, se registra. Después, el director registra al tribunal. Y después en el tribunal se registra la resolución de la revisión. Listo. Entonces, evaluamos si la resolución está bien o no. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Si la resolución está bien, el tribunal ingresa la evaluación del trabajo escrito. Acá está esa tarea, ingresar evaluación del trabajo escrito. Y notifica la evaluación. Después ingresa la evaluación de defensa y dice si el resultado es menor que 7, el tribunal debe volver a ingresar la evaluación. Entonces, acá preguntamos en el condicional, ¿mayor o igual que 7? No. Listo. Entonces se debe volver a ingresar. ¿Mayor o igual que 7? Sí. Entonces se le dice que notifica que las prácticas fueron aprobadas y acá termina el proceso. Acá también lo mismo, preguntamos si la resolución está bien o no. La resolución no está bien, entonces se le aplican las sugerencias, se le notifica al tribunal y vuelve a ese proceso de registrar la resolución. Entonces básicamente, por ejemplo acá, no es que hayamos utilizado muchas cosas del otro mundo. Están las tareas, y miren que todas las tareas están con el verbo registrar, analizar, notificar. Es algo muy conciso de lo que se debe hacer por cada tarea. Para las compuertas, está la compuerta que no necesita condicional, sino que simplemente pasa lo uno o lo otro. Está esa compuerta que si pasa esto o si no pasa esto.
Lo mismo acá, si pasa esto o si no pasa esto. Y lo mismo acá, el sí o el no. Y utilizamos estas. Este que es el evento donde se cancelan las prácticas, este que es de inicio, este que es de terminación, pero terminación abrupta, y este que es terminación normal, que creo que acá no va este rojito, sino que va, no me está dejando, ah, que acá. Entonces le doy clic derecho y le digo que no, pues que es una terminación normal. Listo. No es algo como fuera del otro mundo. Siento que lo más importante es saber identificar roles, qué hace cada rol y fases, por cuáles fases o etapas pasa el proceso. Las tareas son fáciles de identificar, lo mismo que las compuertas. Yo sé cuándo se necesita ahí un condicional y cuándo no. Cuando, por ejemplo, yo sé que si en algún momento necesito terminar abruptamente, va a haber un condicional que me diga como, si pasó esto, si el cliente dijo esto, hay que terminarlo de una. Y tener en cuenta los loops, como como si hay algo que se debe reevaluar, pues vamos a tener que devolvernos alguna parte del proceso para volver a hacerlo todo y volver a evaluarlo. Y es eso. No sé si hay alguna pregunta respecto a estos componentes, al desarrollo en general, si lo entendieron, porque ya vamos a llevar a cabo, pues, Hola, un... disculpa, o sea, nosotros solo vamos a mostrar los componentes, esos que están ahí abajo, no, o ¿Cómo? nosotros solo vamos a usar estos componentes que nos acabas de enseñar, o esos de ahí abajo también. Por ejemplo, ese, por ahí como, esos de abajo, eso, no sé, Este, si de pronto algo de ahí se tiene que usar o necesitamos hacer algo con respecto a eso. bueno, por ejemplo, acá está este de Data Store. Ese se suele utilizar es para la base de datos. Pues supongo y creo que sí, se va a usar, porque para el proceso pues que estamos haciendo de arquitectura y todo, es necesario utilizar la base de datos. Y sin embargo, creo que es algo que le compete más a los chicos de Ujú. arquitectura. Exacto, yo ya iba a decir que para el alcance del grupo de análisis y diseño uno no llegaríamos pues sino a niveles de definición de procesos, así como, como similar a lo que muestra Saray, actividades con puertas, eh, podría hacer actividades con subactividades, pero no a nivel de elementos como infraestructura. Por aquí están levantando la mano, Vanessa. Sí, Saray, yo tengo una pregunta respecto, recuerdo que en Matemáticas Discretas uno, pues por mi parte, tuve la oportunidad de trabajar este tipo de modelados y me surgió una duda con respecto a la línea del flujo del flujo en el momento en que se cambia de un lane a otro. Si no recuerdo mal, en ese momento nos decían que la línea debía ser pues la línea que es como puntiaguda. No sé si eso es un estándar o si es opcional, pues la forma en que las trabajemos. O sea, me dicen que en vez de usar siempre esta de secuencia, cuando se cambia de un frame a otro, usas esta. Sí, o esa tiene una funcionalidad diferente. Pues yo la verdad hace rato no usaba este tipo de diagramación.
y siempre he utilizado esta. Acá nos dice que esta es de secuencia para mostrar el orden de las actividades. Las puntiagudas, por ejemplo, esta dice que es de mensajes, que se usa para mostrar el flujo de los mensajes entre dos entidades que están preparadas para enviar y para recibir mensajes. Entonces, creo que por ejemplo iría acá. Creo que acá esta línea, como va a ser de notificación del tribunal al director, iría a la línea puntiaguda. Entonces de acá llevamos la flechita y le decimos que va hacia acá, desde acá. Voy a ponerla por acá. Más o menos iría así, como decirle que va desde tribunal hacia director. Y dice que esta otra línea puntiaguda, que no tiene como una dirección, es de asociación, para asociar informaciones entre artefactos y objetos de flujo. Entonces creo que este no lo utilizaríamos porque no vamos a utilizar como artefactos como tal, sino que va a ser solo proceso. O sea, creo que este va más como para arquitectura. Profe Luz Viviana. Ah, No bueno, te escucho. la profe Liliana dice que Hola, hola, esa que ¿me está escuchan? mostrando es un intercambio, Ya, sí, sí, ya la escuchamos. Ay, ahora sí, gracias. Vale. Eh, Aquí la diferencia es entre procesos. Yo puedo modelar en un mismo proceso la secuencia o el orden de mis tareas o actividades, que es la línea continua. La línea punteada con la flechita se utiliza cuando un proceso entrega información o recibe información de otro proceso. ¿Cierto? No es el proceso que yo estoy modelando, sino que es paso de mensajes entre procesos. Esa es la punteada, Sara, y si la puedes mostrar ahí con el mouse, porfa. Esa que estábamos señalando, Sara, ahí. Esa es para paso de mensajes entre procesos. Listo. Y la otra que es punteadita solamente es cuando yo voy a hacer una anotación. Quiero ponerle una nota, quiero ponerle que de esa actividad sale un artefacto, que de esta actividad sale un documento, que de esta actividad sale un prototipo, un código, por decir algo, que de esta actividad sale un artefacto dentro del proceso. Entonces yo puedo hacer modelado de procesos con artefactos o modelado de procesos sin artefactos. Entonces, para eso me sirve esa punteada únicamente. ¿Hasta ahí fue claro o tienen otra duda? ¿Qué es modelado o paso de mensajes entre procesos? Por ejemplo, Universidad de Antioquia, cuando uno se va a matricular está todo el proceso académico, pero hay una parte de ese proceso académico donde uno tiene que ir a pagar, tiene que sacar la factura y así sean 0 pesos o 1000 pesos, lo que fuera, tiene que hacer todo el proceso. Pero eso es un proceso de facturación que no tiene nada que ver con el académico.
Entonces, eso es un paso de proceso. Si yo fuera a modelar todo mi proceso, digámoslo así, académico, ahí hay un punto donde yo tengo que mandar un mensaje o tengo que hacer unas actividades, pero ese otro proceso ya es facturación, tiene todo un sentido y todo un objetivo desde el punto de vista procesos diferente. Entonces, ese es otro lane, otro pool. Me lo muestras, Sara, y ahí lo seleccionas, porfa. El pool. Exacto, eso es otro pool, porque dentro de mi pool que representa un proceso, yo puedo tener varios lanes, pero son los roles quienes participan en mi proceso. Entonces, para el ejemplo que traía, yo tengo mi proceso o mi pool académico, mi proceso académico, inclusive en el proceso académico tengo varios roles, vicedecano, el decano, el jefe del departamento, el estudiante, que hacen actividades, interactúan, mensajes con línea continua. Y cuando llegue a la parte donde se tenga que sacar la facturación y se tenga que ir a pagar, eso no tiene nada que ver con el proceso académico, eso es otro proceso. Entonces se haría otro pool. Y ese paso de mensajes se haría con la flecha punteada con flechita. Confírmeme si quedó claro. Sí, chicos, ustedes. Vale, si algo se ampliará entonces en las clases. Listo. Muchas gracias, profe, por la intervención, porque sí, no tenía claridad entre estas flechitas. Ok, vale, con Entonces, gusto. ya lo que se viene es como un apoyo para ustedes, chicos, para que piensen en ese proceso de Uber, de cada módulo que están procesando, que están diagramando, para que se haga desde acá, aprovechando que me tienen a mí, que tienen acá las dos profes, y que cada uno se autoevalúe de lo que acabo de aprender en la charla y lo que viene aprendiendo sobre este modelado de proceso. Cada uno lo va a hacer individual y vamos a estar aquí pendientes de las preguntas que tengan. Creo que lo ideal es a lo último que muestren de pronto qué se llevan, con qué dudas vienen, eh, y que aprendan a manejar esta herramienta. Entonces Vale. podemos empezar. Gracias, Aray. Excelente taller. Gracias, Aray. Sí, Listo, muchas profe. gracias, Aray. Siento yo que es similar en alguna manera como a bases de datos. Y es que lo primero que debemos utilizar como o tener en cuenta en este modelado es los roles. ¿Qué roles vamos a necesitar? Entonces, si hay un usuario, si hay un cliente, si hay un administrador, si hay un conductor, todo eso va a ir separado. Y ya si hay una inscripción, si hay una aprobación, si después de eso vienen solicitudes de viaje, vienen aceptaciones de viaje, o sea, va a ser un diagrama grande, pero me imagino que cada uno, dependiendo del módulo, todo eso se va a unir. O, o cómo se están distribuyendo eso, profe. Sí, todos los módulos, hay un macroproceso. Entonces tú hablaste ahorita, inclusive tienes uno ahí que dice seguimiento, que es un macroproceso que tiene una flechita. Entonces lo que uno hace es modelar el Uber a nivel de macroprocesos. Y luego cada módulo modela su propio módulo ya con el proceso detallado. Listo. Igual antes de llegar a esta parte de Uber, haremos algunos otros ejemplos más en clase pues de modelado, ¿cierto? Modelaremos otros escenarios, no de Uber,
sino cualquier otro tipo de escenarios como para ir practicando toda esta parte de notación y documentación. Muy bien. Y los chicos no deben entregar para mañana, para el primer sprint, este modelado en Visage. No, el modelado de procesos lo tienen para el segundo sprint. Para el primero no. Para el Ah, segundo bueno, al menos. lo tienen para el segundo. Listo. Entonces, Vivi, según eso, en este momento ya finalizamos pues la capacitación de Visagi que nos hizo Sarai. Em, Nosotras desde el trabajo como para interiorizar este conocimiento les proponemos, ya les voy a poner por el chat como una serie de posibles procesos que debe elegir cada uno y empezarlo a trabajar de forma individual. Y les voy a poner por el chat, ¿cierto, Vivi? Que eso es lo que vamos a hacer. Sí, yo creo que Sara, yo creo que ya puedes como parar la grabación para que quien quiera volver a ver el taller, pues ya aquí Ah, damos como finalización al taller. Y ya la profe Denise ya puede seguir en clase, ya también nosotros ya ahorita me retiro. Pero sí, la idea es que entonces en clase empecemos a practicar y vamos a practicar con otros escenarios, con otros ejemplos, algunos retos sencillos y vamos a ir apropiándonos de todos estos elementos.